Bien, buenas noches a cada uno de ustedes. Es siempre grato para mí y un privilegio el poder servirles a través de este medio, a través de Carisma, Escuela del Nuevo Pacto. Y doy gracias a Dios porque el poder verlos cada semana rebosantes de vida, rebosantes de salud, se les ve muy bien por si acaso, ¿no? Y es algo que yo disfruto mucho también en mi vida, es sentirme acompañado a través de cada uno de ustedes. Venimos desarrollando este nuevo tema que le hemos titulado Consumado es. Y es esa frase que nosotros encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 30. Es lo que se conoce como la sexta palabra de Jesús en la cruz y tiene una profundidad más allá de lo que nosotros probablemente podemos entender. Y algo que suelo repetir con bastante regularidad es de que la vida de un hijo de Dios, de un nacido de nuevo, no es tratar de edificar o tratar de construir aquello que Jesús ya logró para nosotros, ¿no? Por eso que en Efesios 2:10, aparte de hablar de nuestro diseño, habla, dice, de las buenas obras que Él preparó de antemano. Entonces, no dice que nosotros tenemos que preparar esas carreteras, sino que tenemos que andar en esas carreteras. Y una de las cosas que es fundamental en la vida de todo hijo de Dios, ¿no? Y cuando digo hijo de Dios, ¿no? Me refiero hijos, hijas, ¿no? Igual cuando digo el hombre, ¿no? Entonces acá no vamos a decir hijo, hija, hije, ¿no? Porque eso hay que dejarlo para los que están malitos de la cabeza. Entonces acá hablamos de hijos de Dios, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos esta realidad, eh, lo primero que me viene a la mente es que aquello que viene a mi vida como una revelación, y quiero explicar lo que es una revelación. Una revelación no es que estemos tratando de añadirle algo a la palabra, no es que estamos tratando de hacer una nueva epístola y anexarla a los 66 libros y sea el 67, sino cuando hablamos de revelación, hablamos de iluminación, es decir, un pasaje lo tenemos más claro, lo tenemos más iluminado para que nosotros podamos entenderlo con mayor claridad. Y lo que he aprendido a través de los años es que aquello que viene a mi vida, si no lo pongo en práctica, se va a diluir, ¿no es cierto? Cualquier cosa, no sé, cuando a veces uno va a la calle, a veces uno almuerza un menú y te dicen sí que viene acompañado de un vaso de chicha, ¿no? Entonces yo creo que en un vaso con agua le ponen una gota de chicha y tú al final tú no sabes si qué color es, ¿no? Si es chicha morada, chicha rosada o chicha no sé que parece agua sucia, pero no tiene sabor a nada porque está totalmente diluida, ¿no? Entonces, en nuestra vida, aquello que no ponemos en práctica, sin duda se va a diluir. Y en práctica tiene que, cuando yo digo en práctica, tiene que ver con que yo lo aplique en primer lugar a mi persona, que nosotros tenemos que aplicarlo directamente a nosotros y que venga renovando nuestra mente. Es decir, yo voy a retirar todo aquel pensamiento que no está siendo claro, no está siendo transparente, un pensamientos errados que nosotros podemos tener, y yo lo voy a reemplazar, o sea, ese pensamiento va a ser quitado porque hay un nuevo, vamos a decir, un nuevo principio, hay una palabra de Dios que es ahora la que va a tomar lugar en mi vida.
Por eso es que cuando nosotros hablamos de consumado es, eh, estamos hablando de una frase que es determinante, es absoluta. No hemos, nosotros hemos dicho en otros momentos que no dice consumado fue o consumado será. Consumado es hoy día, consumado es mañana, consumado es de acá a un año, como consumado es ha sido hace 100 años atrás. Y la responsabilidad de los ministros que están acá es la responsabilidad también de que yo sé que están, porque de alguna forma conversamos, como he conversado hoy día con la pastora Carmen, de alguna forma conversamos y sabemos que lo que nos bendice no es para que nosotros nos lo quedemos, ¿no? No es como lo almacenemos, ¿no? Sino que nosotros podamos rápidamente implementarlo y llevarlo a la vida de las personas que sin duda alguna Dios ha puesto bajo el ministerio que nos ha dado, en el oficio, ya sea el oficio que estemos desarrollando, pero tenemos que desarrollarlo en relación a ellos para lo que nos bendice, nosotros lo entregamos a ellos para que también sea de bendición a sus vidas. Entonces, entrando ya de lleno en el tema, hoy día vamos a cubrir varios aspectos, hay bastante material que cubrir y la próxima semana tenemos, yo hubiera querido que sea este jueves, pero no ha podido porque está de viaje. La próxima semana tenemos a quien es el coordinador de CARIS, ¿no? Que es el ministerio de Andrew Womack en Costa Rica, un amigo que se llama Douglas Rosman. Él nos va a acompañar, él es de Costa Rica y nos va a estar, una vez participó en al comienzo, en el primer curso, en la primera materia que llevamos, pero el próximo jueves nos va a acompañar y cuando yo le mencioné el tema de consumado es, él pues estaba feliz, ¿no? Estaba feliz y claro, es una oportunidad para que él definitivamente también la desarrolle. Y así también ustedes conocen otros ministros, ¿no? Vamos haciendo como una plantilla de ministros que nos van a ir acompañando hasta que estemos cerrando este año académico. Cuando nosotros hablamos de consumado es, tenemos una palabra que le hemos mencionado en la clase pasada, tetelestai o tetelestai, pero normalmente se dice tetelestai, que significa consumado es. Es una palabra que tiene un impacto muy grande porque cuando a mí me llamó la atención cuando yo leí eso, porque era una palabra asociada al vínculo de las operaciones contractuales, en los contratos, en las operaciones, o contratos de, ya sea de compra-venta, en las operaciones comerciales, en las operaciones, vamos a decir, de los negocios de esa época. Cuando alguien cerraba un acuerdo y ya todo había sido pagado, y quiero hacer énfasis en ese aspecto, todo había sido pagado, no es que, mira, mañana te pago o fíjate que te voy a pagar dentro de unos días, ¿no? Entonces es que todo ha sido absolutamente pagado. Entonces cuando nosotros leemos que Jesucristo mencionó en la cruz que todo había sido pagado, tenemos que hacernos una buena pregunta, ¿no? Si Él pagó el precio, ¿ok? ¿El precio de qué pagó? Creo que eso es una buena pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? Y la segunda pregunta es ¿con qué lo pagó? Luego tenemos otra pregunta, es ¿para qué lo pagó? ¿No? ¿Y cuáles son los beneficios de ese pago? Porque a veces nosotros simplemente leemos y nos quedamos ahí. Bueno, ok. Y ya pues Jesús pagó, sí, pero ¿qué pagó? ¿Y por qué lo tuvo que pagar? ¿Con qué lo pagó? Entonces, tenemos que hacernos buenas preguntas para obtener buenas respuestas. Porque en la mayoría de los casos hay creyentes que están queriendo pagar lo que Jesús ya pagó.
No, hay buenos hermanos, ¿no? Que están queriendo pagar aquello que ha sido ya pagado, porque no tienen una claridad y no han precisado qué cosa es lo que se ha pagado. Entonces, si yo no sé que se ha pagado, yo puedo terminar pagándolo otra vez. ¿Verdad? Y eso nos va a pasar. Si alguien va a un supermercado y sale y con algo, entonces yo no sé si lo encuentro en el cochecito, de repente voy a terminar pagándolo otra vez cuando ya fue pagado. Entonces, esas cosas pueden suceder. Así que vamos a iniciar este tiempo y vamos a ir a todos a un pasaje que es muy claro porque nos define la obra de Jesús y nos ubica, nos posiciona con Jesucristo en la cruz. Así que vamos a ir todos, por favor, a Isaías 53. Isaías 53. Y bueno, voy a pedir a alguien que con buena voz lo pueda leer desde el versículo, va a demorar la lectura, desde el versículo 1, o si no, vamos a buscar dos personas, una que lea desde el versículo 1 al 6 y otra desde el 7 al 12. A ver, ¿quién puede leer del 1 al 6? Amén. A ver, Ya, la gracias, pastora. palabra del Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Ok, gracias, pastora. Lo primero que nosotros notamos acá es que hay una serie de hechos. Por un lado, hay una descripción de nuestro Señor Jesucristo, una descripción, hay una serie de adjetivos en relación a su persona que habla que no tenía buen parecer ni hermosura, lo vemos como sin atractivo, luego habla que fue despreciado, desechado, habla una realidad que a veces nosotros decimos, bueno, mira qué mal esa gente, pero realmente hoy día sigue siendo despreciado y sigue siendo desechado por muchísimos, por millones de personas que no quieren saber absolutamente nada de él, ¿no? Personas que han abrazado, en muchos casos, han abrazado a alguna religión, algún sistema religioso, han abrazado algo que calme sus almitas, pero que sin duda alguna no transforma su realidad espiritual y por lo tanto no transforma su vida. Porque la transformación no viene desde el alma, viene desde el espíritu humano renacido. Entonces, y acá habla de varios aspectos. Habla del aspecto, por los términos, cuando nosotros los vamos a revisar, habla de enfermedad. Cuando acá habla rebeliones, en otra versión dice iniquidades, ¿no? Entonces, habla de toda una operación que él hizo, pero también habla de que él cargó el pecado de todos nosotros. Ahora, fíjense que esto fue escrito en el antiguo pacto, ¿no es cierto? En esa época, desde la concepción de ellos, era bien el término cargó, pero desde la concepción de este tiempo, Jesús no solamente cargó, sino quitó el pecado. ¿Ok? Porque nosotros a veces pensamos que Él lo sigue cargando y yo quiero darle una manito. Entonces, como le quiero dar una manito, yo lo voy a cargar con Él, le voy a dar una manito. Él agarra de un lado, yo agarro de otro.
y juntos cargamos el paquete. No, no está hablando de esa realidad. Lo que está hablando es que si bien Jesús cargó el pecado, pero hay que entender que hoy día el pecado ya no está siendo cargado, ha sido removido, ha sido quitado, ha sido, ya esa realidad ya no existe. Entonces, las personas que hoy día, digamos, están bajo una condición de pecado, no es porque no hay la provisión de salvación, sino que lo que en ellos hay es el rechazo, ¿no? Es el desechar esa provisión del Padre a través de su Hijo Jesucristo en favor nuestro, que Él lo entregó a nuestras vidas por gracia. Y nuestra responsabilidad es tomarlo por medio de la fe. Entonces, ahora vamos a leer del versículo 7 al versículo 12, por favor. Alguien que lo pueda leer. A ver, del versículo 7 al 12. Yo leo Isaías Gracias. 53 del 7 al 12. Ajá. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecha. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Gracias, pastora. Bien, acá vemos otro lado. Fíjense que acá vemos, por eso que a mí me resulta un poco complejo cuando alguien está pensando de que y dice, no, justo conversaba ayer con una persona que me escribió y, y siempre son las mismas preguntas, ¿no? Las mismas preguntas del tema del legalismo o las mismas preguntas que me hablan de las maldiciones generacionales que pasó uno tras otro, otro tras otro, otro tras otro. La palabra de Dios es tan clara en cuanto a la obra terminada, porque si nosotros cogemos acá, alguien podría leer Primera de Pedro 1:18, por ejemplo, ya que estoy mencionando eso. A ver, no quiero quedarme con que lo menciono y luego lo dejo en el aire, sino Primera de Pedro 1:18. Ok, entonces, en todo caso yo lo leo. Dice, sabiendo que fuiste rescatados, ok, de vuestra vana manera de vivir, o una manera inútil, una manera inservible, una manera, la que tú quieras, ¿no? Dice, la cual recibisteis de vuestros padres. O sea, hay algo que nosotros recibimos, un estilo de vida, una condición de vida. Hay cosas que recibimos de nuestros padres, pero la palabra de Dios dice que hemos sido rescatados. No sé qué tú qué llamas un rescate. Si alguien ha sido secuestrado y luego lo rescatan, no es que un pedazo de tu cuerpo se queda cautivo, ¿no? Y el resto de tu cuerpo sale. No, cuando has sido rescatado es que todo tú has sido rescatado. Y dice que hemos sido rescatados, ¿no? De esa vida que nosotros heredamos de nuestros padres en todos los ámbitos, por si acaso, de acuerdo, era una vida inútil, estéril, improductiva,
no con cosas corruptibles. El rescate no fue con cosas corruptibles como el oro y con la plata, sino el rescate con qué fue, verso 19, con la sangre preciosa de Cristo, ¿no es cierto? Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, eso nos conecta con Isaías 53, pero nos conecta también con la obra de la cruz en Juan 19, que Jesús estaba diciendo, consumado es. Porque Colosenses 1:13 dice que nosotros hemos sido librados de los poderes de las tinieblas. No sé qué entiendes tú por los poderes de las tinieblas, pero los poderes de las tinieblas es, vamos a decir así, el título, pero se manifiesta de una serie de formas, ¿no es cierto? Pero todo esto que puede pertenecer a lo que se conoce como las maldiciones generacionales, realmente tiene que ver con algo que Jesucristo ya lo ha resuelto. Jesucristo no está dejando nada a medias. De parte de Jesucristo ya lo resolvió. Por eso que en Isaías 53, él dice que a través de la obra de Jesucristo, él va a ser justos a muchos y dice por cuanto derramó su vida hasta la muerte. O sea, él cumple un requisito que está en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, que dice que sin derramamiento de sangre, eso es un aspecto de la ley, sin derramamiento de sangre no hay remisión o no hay perdón de pecados. ¿Por qué? Porque desde el comienzo nosotros vemos que el pecado está asociado a la muerte. Por eso que Romanos 3:23, ¿quién se acuerda de memoria, verdad? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No, la gloria de Dios es inherente a Dios y el concepto de destituido es un concepto bien interesante, porque destituido es un término que se usa bajo conceptos legales, significa que esa persona ha perdido sus privilegios y sus derechos, es decir, los ha perdido, ¿no es cierto? El pecado nos destituyó de poder disfrutar la gloria, la presencia de Dios mismo. Entonces, y fíjense lo que dice luego, ¿no? Fue contado con los pecadores, Él fue contado con los pecadores para que nosotros seamos contados como los justos. Por eso que en la clase pasada, legalmente legales, en el curso pasado, nosotros pudimos ver que al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, no que cargó el pecado, él fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué cosa? La justicia de Dios en Cristo Jesús. Vale decir que Jesús se identificó con nuestra condición de pecado, pero nos impartió su justicia. Pero lo más interesante de Isaías 53 termina que él oró por los transgresores. ¿Quiénes eran transgresores? Nosotros éramos transgresores. Y Jesús en la cruz estaba orando por ti y por mí. Maravilloso, ¿verdad? Jesús en la cruz, ahí dice, puedes mirar tu Biblia, ¿no es cierto? Que él cargó el pecado y oró por los transgresores. Imagínate, qué tremendo que Jesús en la cruz haya orado por cada uno de nosotros, porque nosotros estábamos en una realidad que asimismo nosotros no podíamos resolverla. Ahora, vamos a ver cuáles son las 4 dimensiones que abarque el consumado es. Para los que están tomando nota, las voy a mencionar porque ya estamos a punto de terminar el primer segmento y los voy a desarrollar en el segundo segmento. ¿Cuáles son esas 4 dimensiones del consumado es? Número 1, y lo vamos a ir desarrollando poco a poco, la deuda del pecado o por el pecado está pagada. ¿No? Ok, entonces todo lo que involucraba a través del pecado, recuerda, el pecado es el aguijón de la muerte, la maldición, ¿no es cierto? Ingresó como un torrente a la vida de los seres humanos por consecuencia del pecado. Pero Jesucristo saldó esa deuda. La deuda por el pecado está pagada. No dice casi pagada, está pagada. Por eso es consumado es.
¿verdad? No dice consumado es, y ni tampoco Jesús firmó un pagaré, ni tampoco hubo letras de por medio, sino que Jesús hizo una obra completa. Lo segundo que vamos a ver, Jesús cumplió toda la ley y las profecías. Por eso el otro día escuché un video que alguien decía que es un error decir que Jesús anuló la ley. Y es cierto, Jesús no anuló la ley, Jesús la cumplió. Por eso que cuando uno dice, Jesús mismo dijo en Mateo 5:17 que todo tiene que cumplirse, ¿no? Porque ni una sola palabra, ni una tilde, ni una jota de la ley tiene que, no se va a cumplir, todo se va a cumplir. Pero luego vamos a leer en Romanos que Jesús es el cumplimiento o el propósito o el fin de la ley. Fin significa cumplimiento o propósito, lo vamos a ver más adelante. Tercero, la obra redentora ha sido concluida. Entonces, si Jesús la concluyó, nosotros no tenemos por qué concluirla. Entonces, yo no voy la operatividad nuestra tiene que ver con muchos aspectos, ¿no? Nosotros operamos, ya sea orando, operamos instruyéndonos de la palabra, operamos, si quieren, meditando la palabra, operamos adorando, operamos alabando, operamos, si quieren, haciendo algún tipo de ayuno, operamos dando también, por supuesto, operamos de diferentes formas, pero no operamos para calificarnos, ni operamos para tratar de tener una posición delante del Padre a través de Cristo, sino operamos desde esa nueva realidad, nueva legalidad que tenemos ahora nosotros por causa de Cristo. Entonces, nuestra vida no está tratando de construir. Entonces, no voy a, cuántos hemos dado para que el devorador no te muerda el pie? ¿No es cierto? Entonces, muchas veces nosotros damos para eso, pero nosotros damos ahora como una manifestación de nuestro corazón, porque cuando nosotros podemos, no es mi tema, pero nosotros tenemos que enseñar la realidad. El diezmo de Malaquías está dentro de la ley. Hoy día no estamos sujetos al 10, podemos dar 20, 30, 40, 50, 100, podemos dar todo lo que querramos, porque el principio no es el miedo. El principio es que si yo ahora tengo un corazón renovado y soy una nueva criatura y realmente entiendo mi diseño, entiendo mi operatividad, yo ahora le doy a Dios porque le amo, por gratitud, porque quiero extender su reino, porque quiero, pero yo le doy. Y no estoy sujeto a un porcentaje, estoy sujeto a mi corazón, a mi realidad. Entonces, ¿de qué sirve que alguien dé por miedo? Por eso yo lo digo, ¿no? La gracia nos revela a nosotros. La gracia te revela a ti. En lugar de estar dando por miedo, porque voy a dar, porque de repente alguien dijo que ya yo lo entiendo como manipulación. Si esta palabra es para ti, séllala. Ven, déjate un billete, cáete acá, ¿no es cierto? El Señor te va a bendecir. Te voy a dar mi código QR de Yape. Entonces tú pon acá billetito, yapéame y el Señor te bendice. O sea, no funciona. Podemos, creo que nuestro diseño nos lleva a nosotros a bendecir, pero no es así, ¿no? Solamente lo he puesto como un ejemplo. Pero voy a terminar el primer segmento y ahorita arrancamos el siguiente. Ok, vamos a concluir y a ver, ¿cómo hice la vez pasada? Ya me olvidé. Tengo que detener la grabación. Ok, casi termino la reunión.